Querido amigo, esta historia está aquí para ti, para recordarte que no importa cuán profundo hayas caído, siempre existe una esperanza de redención. Lo que estás a punto de escuchar es mucho más que una advertencia. Es una oportunidad para reflexionar y cambiar. Hoy hablaremos de los 7 pecados sexuales más terribles condenados en la Biblia, aquellos que, si no somos conscientes, pueden desgarrar nuestra vida y romper nuestros vínculos más sagrados. Pero no estamos solos en esta lucha. Dios nos observa y siempre ofrece su perdón. Te invito a quedarte conmigo hasta el final porque juntos haremos una oración poderosa, una oración que te guiará hacia la paz y la reconciliación con el Señor. Al reflexionar sobre el versículo en Hebreos 13:4, recordemos que la Biblia nos exhorta a mantener el matrimonio en honra, a respetar nuestros cuerpos y el vínculo sagrado de la unión. El matrimonio es honroso en todos, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este mensaje nos recuerda que el amor verdadero y la fidelidad son los cimientos de la paz y la bendición en nuestras vidas. Imagina por un momento la historia de Daniel, un hombre como cualquiera de nosotros, respetado en su comunidad, devoto y familiar, pero enfrentado a las tentaciones de la carne. Un día, Daniel conoció a Ana, una mujer que despertó en él deseos que había mantenido ocultos. Ese deseo lo llevó poco a poco por el camino de los pecados de la carne, de aquellos pecados que Dios nos exhorta a evitar por el bien de nuestra alma y de nuestra paz interior. Cada capítulo de esta historia revela un paso más en la caída de Daniel, pero también muestra cómo la culpa y la conciencia pueden guiarnos de vuelta al camino correcto. Enfrentará la tentación de la lujuria, de la fornicación y del adulterio, cada uno llevándolo a un conflicto mayor entre sus deseos y sus principios. A lo largo de su viaje, Daniel aprenderá de manera dolorosa que el camino de la redención no es fácil, pero que siempre es posible si tenemos el valor de arrepentirnos y volver a los brazos de Dios. Este no es solo un relato de advertencia, es un recordatorio del amor y del perdón divino. A lo largo de esta historia, quiero que te imagines que Daniel podría ser cualquiera de nosotros, que sus luchas y errores pueden reflejarse en nuestras propias vidas. Pero recuerda, en cada caída, Dios está dispuesto a brindarnos su perdón, guiándonos hacia un nuevo comienzo, si tan solo estamos dispuestos a pedirlo. Así que, te invito a seguir esta historia y a recordar que el perdón siempre está al alcance. Al final, te guiaré en una oración que elevará nuestro espíritu y nos recordará que Dios nos acoge, nos sana y nos restaura. Daniel era un hombre como tantos otros. A sus 40 años, llevaba una vida tranquila, rodeado de su familia y de la comunidad que lo respetaba. Sus vecinos lo consideraban un hombre devoto, dedicado a su esposa y a sus hijos. Cada domingo acudía a la iglesia y escuchaba con devoción las palabras del pastor. Sus principios eran sólidos, sus valores claros, y parecía imposible que algo pudiera desviar su camino. Pero en lo más profundo de su corazón, Daniel sentía un vacío inexplicable. Aquel peso lo acompañaba en los momentos de silencio, como un susurro que se negaba a desaparecer. La rutina, el trabajo y las responsabilidades lo sumían en una monotonía que comenzaba a agotar su espíritu. Fue en ese momento de vulnerabilidad que apareció Ana en su vida, una nueva compañera de trabajo, joven y llena de energía. Su sonrisa era cálida, y su presencia iluminaba el ambiente con una frescura que Daniel no había sentido en años. La atracción fue inmediata y, aunque no quería admitirlo, cada conversación y cada mirada intercambiada con Ana despertaba en él sentimientos y deseos que había sepultado hacía mucho tiempo. Se justificaba diciéndose a sí mismo que era solo una amistad, algo inofensivo. Al fin y al cabo, ¿qué daño podía hacerle una conversación agradable, una sonrisa, un momento de complicidad? Pero su corazón, en el fondo, sabía que estaba jugando con fuego. La tentación comenzó de forma sutil, como una curiosidad que lo empujaba a buscar cualquier excusa para pasar más tiempo junto a ella. Empezaron los almuerzos compartidos, las bromas en los pasillos y las largas conversaciones en la oficina. La presencia de Ana, su risa y su mirada cargada de misterio, iban penetrando lentamente en la mente de Daniel,
nublando su juicio y avivando un deseo que luchaba por contener. Pronto, Daniel comenzó a dedicar menos tiempo a su familia. Las cenas familiares se volvieron silenciosas, su mirada perdida en recuerdos de momentos vividos junto a Ana durante el día. Su esposa, María, notó el cambio, pero él siempre encontraba una excusa, algo que justificara su distracción, su distancia. Por las noches, cuando se quedaba solo, su conciencia le susurraba que estaba cruzando un límite peligroso, uno que había prometido nunca traspasar. Dios le había enseñado que el matrimonio era sagrado, que debía honrar el vínculo que había construido con su esposa y los principios que le guiaban. Recordaba las palabras del versículo: el matrimonio es honroso en todos, y el lecho sin mancilla. Sin embargo, mientras intentaba convencerse de que solo era una atracción pasajera, su mente y su corazón ya estaban atrapados en una telaraña de deseo que parecía imposible de romper. Esa noche, al cerrar los ojos, una profunda sensación de culpa comenzó a invadirlo. Sabía que estaba a un paso de perder todo lo que amaba, todo lo que había construido con esfuerzo y dedicación. Pero la atracción por Ana seguía allí, latente, como una llama que ardía con fuerza, ignorando las advertencias de su conciencia. Daniel se encontraba en el inicio de un camino oscuro, uno que desafiaba sus valores y su fe. Su tentación había comenzado, y ahora debía decidir si escucharía el llamado de Dios o si cedería a los impulsos que amenazaban con destruir su vida. Los días se convirtieron en semanas, y con cada encuentro, la conexión entre Daniel y Ana se hacía más intensa. Las conversaciones superficiales se transformaron en confidencias profundas, y los intercambios de sonrisas inocentes en miradas cargadas de deseo. Sin que él pudiera controlarlo, los pensamientos sobre ella ocupaban cada vez más espacio en su mente, y su relación con María, su esposa, se iba resquebrajando de una manera imperceptible pero constante. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Ana le propuso a Daniel tomar un café. Aquel café parecía una excusa inofensiva, solo una forma de alargar la conversación y relajarse después de un día agotador. Pero en el fondo, Daniel sabía que había algo más, algo que ambos estaban evitando reconocer. Las palabras apenas eran necesarias. El silencio compartido, la cercanía, la electricidad en el aire hablaban por sí mismos. Entraron en una cafetería discreta y se sentaron en una mesa junto a la ventana. La luz del atardecer bañaba sus rostros y en ese momento, Daniel sintió una mezcla de nerviosismo y emoción que hacía años no experimentaba. Ambos se miraron en silencio, y de repente, como si una fuerza invisible los empujara, las palabras se hicieron innecesarias. Daniel tomó la mano de Ana, y ella no se apartó. Aquel contacto, breve pero intenso, parecía sellar algo más profundo que una simple atracción. Al terminar el café, Daniel la acompañó a su coche, y cuando se despidieron, sus cuerpos se acercaron de manera inevitable. Antes de darse cuenta, estaban envueltos en un abrazo y un beso que había estado guardado por semanas. En ese instante, todo lo demás dejó de importar. El mundo, su esposa, sus hijos y su fe desaparecieron, consumidos por el calor del momento. Fue solo un instante, pero bastó para cruzar una línea que él había prometido nunca traspasar. Cuando finalmente se separaron, el peso de lo que había hecho cayó sobre él como una ola imparable. La culpa lo asaltó con una fuerza devastadora, y la voz de su conciencia se alzó en su mente como un grito que no podía ignorar. Se dio cuenta de que había traicionado no solo a su esposa, sino también a sí mismo y a los valores que siempre había defendido. Recordó de nuevo las palabras de Hebreos 13:4. El matrimonio es honroso en todos, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. De camino a casa, Daniel sintió un nudo en el estómago y las manos le temblaban al volante. ¿Cómo había llegado a este punto? Durante años había sido un hombre fiel, devoto, con un firme compromiso hacia su esposa y hacia Dios. Sin embargo, una serie de decisiones aparentemente inofensivas lo habían llevado hasta aquel abismo de infidelidad. Al llegar a casa, encontró a su esposa María y a sus hijos esperándolo,
pero apenas pudo mirarlos a los ojos. María le preguntó si se sentía bien, notando su expresión sombría y su silencio, pero él solo respondió con un vago sí, estoy bien. Esa noche, mientras la casa dormía, Daniel quedó despierto en la oscuridad, atormentado por la culpa. Sabía que había cruzado un límite, y aunque su cuerpo aún sentía la adrenalina del momento vivido con Ana, su alma se desmoronaba bajo el peso de la traición. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió la distancia entre él y Dios, una distancia creada por su propia mano. Comprendió que el pecado era como un veneno que se infiltraba lentamente, y que su caída había comenzado mucho antes de aquel beso. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por un torbellino de emociones y deseos cada vez más intensos. El encuentro con Ana había despertado algo en Daniel que, aunque intentaba ignorar, se hacía más fuerte cada día. El primer beso se transformó en otros encuentros furtivos, en mensajes a altas horas de la noche y en llamadas en secreto. A cada instante juntos, Daniel sentía como el placer momentáneo eclipsaba todo lo demás, cegándolo ante las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la culpa no se marchaba. Permanecía como una sombra constante en su mente, una voz que le recordaba que estaba destruyendo todo lo que había construido. Cada vez que volvía a casa y veía a su esposa y a sus hijos, la culpa lo golpeaba con fuerza. María, su esposa, se daba cuenta de que algo no estaba bien, de que su marido estaba distraído y distante. Ella intentaba recuperar la conexión entre ambos, pero Daniel parecía un extraño, atrapado en una burbuja de secretos y remordimientos. Un día, después de uno de sus encuentros con Ana, Daniel regresó a su oficina y se quedó solo, mirando su reflejo en la ventana. Sus ojos, que alguna vez reflejaron calma y satisfacción, ahora mostraban una mezcla de miedo y confusión. Su mente lo transportó a las palabras de un Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Daniel comprendió que estaba sumido en la lujuria, en el deseo desenfrenado que consumía cada parte de su ser. Sin embargo, aunque sabía que debía detenerse, no encontraba la fuerza para hacerlo. La atracción hacia Ana lo tenía atrapado, como una trampa de la que no podía escapar. La lujuria nublaba su juicio y apagaba la voz de su conciencia, llevándolo a justificar sus actos con argumentos vacíos. A pesar de su creciente sentimiento de culpa, Daniel continuó viéndose con Ana, deslizándose cada vez más hacia el abismo. Cada encuentro era como un veneno dulce que lo alejaba de su familia y de Dios. Había cruzado la línea, y el deseo por ella era tan fuerte que se convirtió en su nueva obsesión. En lugar de buscar consuelo en la oración, como lo había hecho en el pasado, Daniel evitaba cualquier cosa que le recordara su fe. Las visitas a la iglesia se hicieron menos frecuentes, y comenzó a evitar incluso las conversaciones sobre temas espirituales con su esposa y sus amigos. Pero el alma de Daniel estaba profundamente perturbada. Las noches, que solían ser un momento de paz, se transformaron en horas interminables de insomnio y ansiedad. Su cuerpo sentía el peso del pecado, y sus pensamientos se volvieron cada vez más oscuros. En algún rincón de su corazón, sabía que estaba siendo consumido por la lujuria, un pecado que lo alejaba de Dios y de la vida en paz que había conocido. Daniel vivía una vida doble, atrapado entre el deseo y la culpa. Intentaba convencer a su mente de que tenía el control, pero en realidad, se encontraba en una espiral de autodestrucción. Cada vez que estaba con Ana, era incapaz de frenar la pasión y la euforia del momento, pero al alejarse, la culpa se convertía en una herida profunda y abierta. Su vida se había vuelto una constante batalla entre el placer temporal y el vacío que lo consumía después. Finalmente, al llegar a casa una noche, Daniel se encontró solo en la oscuridad de su habitación, enfrentando la realidad de sus acciones. Entendió que la lujuria había tomado el control de su vida y que había puesto en peligro todo aquello que había jurado proteger. Las palabras de un Juan 2:16 resonaron en su mente. La codicia de la carne lo estaba destruyendo, alejándolo de la paz y del amor verdadero.
Aunque aún no tenía la valentía para dar marcha atrás, en su interior comenzaba a vislumbrar una pequeña chispa de arrepentimiento, un deseo latente de liberarse de aquella prisión que él mismo había construido. Después de meses de vivir atrapado en su doble vida, Daniel comenzó a sentir el peso insoportable de su culpa. Sus pensamientos estaban en constante conflicto, y la angustia se manifestaba en cada aspecto de su vida. Su salud empezó a decaer, el estrés se reflejaba en su rostro, y las ojeras se marcaban debajo de sus ojos. Incluso en el trabajo, donde solía destacar por su dedicación, su rendimiento comenzó a desmoronarse. Las sonrisas forzadas que ofrecía a sus colegas apenas lograban ocultar el tormento que lo consumía. En casa, su esposa María percibía cada cambio en él con preocupación. Aunque Daniel intentaba disimularlo, ella notaba la distancia entre ellos. Las noches eran cada vez más silenciosas, y la cercanía que alguna vez los había unido se había transformado en un vacío palpable. Finalmente, incapaz de soportar la situación, María lo confrontó una noche después de la cena. «Daniel, ¿qué te ocurre?», le preguntó con voz temblorosa. «No eres el hombre que conozco. Siento que te has convertido en un extraño». La pregunta de su esposa lo golpeó como un trueno. Miró sus ojos, llenos de dolor y de amor, y supo que ya no podía seguir ocultando la verdad. Las palabras salieron de su boca entrecortadas, con el peso de una confesión largamente postergada. Le confesó a María su relación con Ana, su infidelidad y los sentimientos de culpa y vergüenza que lo habían atormentado. La reacción de María fue un silencio helado. Las lágrimas resbalaron por su rostro mientras escuchaba cada palabra, y, finalmente, con la voz quebrada, le dijo: «¿Cómo has podido hacer esto? Nos has traicionado a mí, a tus hijos y a ti mismo». El dolor en sus palabras resonó en el corazón de Daniel como un eco interminable. Ella se levantó y se marchó al dormitorio, dejándolo solo en el comedor, envuelto en una soledad insondable. Al quedarse allí, Daniel sintió que el peso de su pecado era más grande de lo que jamás imaginó, y que la herida que había abierto era tal vez imposible de sanar. Esa noche, se derrumbó en oración, rogando a Dios por una señal, por una oportunidad de redimirse. Durante años había conocido la paz de una vida fiel, de una familia amorosa, de una fe inquebrantable. Pero ahora se encontraba perdido, y solo la esperanza de la misericordia de Dios podía darle una razón para seguir adelante. Recordó entonces las palabras de Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Se dio cuenta de que había dejado que el deseo y la impureza dominaran su vida, de que había entregado su alma a las pasiones y permitido que el pecado lo arrastrara a un lugar oscuro y vacío. El arrepentimiento que sentía era profundo y sincero, pero no sabía si eso sería suficiente para reconstruir su vida. Su mente vagaba entre la culpa y el miedo de que María nunca pudiera perdonarlo, de que sus hijos lo vieran como un extraño. Se sentía indigno de todo lo que alguna vez había tenido. Al amanecer, Daniel tomó una decisión. Sabía que para encontrar el perdón, no bastaría con pedir disculpas. Debía comprometerse a cambiar. Debía renunciar a las pasiones desordenadas, a los impulsos que lo habían llevado por el mal camino, y debía buscar el perdón de Dios con un corazón sincero y humilde. Así, con el peso de su error y el dolor de haber destruido lo que más amaba, Daniel comenzó su camino hacia la redención, consciente de que el arrepentimiento sincero era el primer paso para sanar las heridas que había causado. Con el corazón abatido y la esperanza apenas titilante, Daniel decidió acudir a su viejo amigo y pastor, el reverendo Samuel. Desde hacía años, Samuel había sido su guía espiritual, un hombre de sabiduría y paciencia que siempre había sabido aconsejarlo en los momentos difíciles. Era un miércoles por la tarde cuando Daniel llegó a la iglesia, sumido en sus pensamientos y con los hombros encorvados bajo el peso de su culpa. La quietud del lugar, la suave luz que atravesaba los vitrales y la atmósfera de paz le recordaron todo lo que había perdido en su vida. Al verlo entrar, Samuel notó de inmediato la tensión en el rostro de Daniel.
Sin preguntar nada, lo invitó a sentarse y escuchó en silencio mientras Daniel, con voz temblorosa, confesaba la historia de su caída, la atracción por Ana, la traición a su esposa, el dolor y el vacío que ahora lo carcomían por dentro. Cada palabra que salía de su boca era una mezcla de arrepentimiento y súplica, y al terminar, sintió un extraño alivio, como si hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo cargando en silencio. Samuel, tras escuchar cada detalle, se mantuvo en silencio por un momento, y luego, con una mirada comprensiva, citó el versículo que Daniel necesitaba recordar. Hebreos 13, 4. El matrimonio es honroso en todos, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquellas palabras, conocidas pero profundamente impactantes, se sintieron como una sentencia y, al mismo tiempo, como una invitación al cambio. Samuel le recordó que Dios era justo, pero también misericordioso, y que el juicio no era sinónimo de condena, sino de una oportunidad para elegir el arrepentimiento y la restauración. Daniel, Dios te ha dado un propósito, dijo el pastor, mirándolo a los ojos. Tu caída no define quién eres. Eres hijo de Dios, y aunque has cometido un error, la puerta de su misericordia sigue abierta. Pero debes ser sincero, no solo con Él, sino también contigo mismo y con María. Las palabras de Samuel tocaron algo profundo en el alma de Daniel. Por primera vez en meses, sintió que el perdón era posible. Entendió que su arrepentimiento debía ir más allá de las palabras y manifestarse en acciones que demostrasen su compromiso por redimirse. Tenía que trabajar en su corazón, en su carácter y en su fe para reencontrarse con el hombre que solía ser. A lo largo de los días siguientes, Daniel comenzó a poner en práctica este consejo. Empezó asistiendo a la iglesia con más frecuencia, participando en los servicios y orando en silencio. Cada oración era una súplica de perdón, una petición de fuerza para superar la oscuridad de la lujuria que lo había controlado durante tanto tiempo. El cambio no fue inmediato. Había días en los que la culpa lo devoraba y otros en los que las memorias de su traición lo acechaban. Pero en cada instante de debilidad, recordaba las palabras de Samuel y el poder del arrepentimiento sincero. Un domingo por la mañana, mientras oraba solo en la iglesia, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Fue entonces cuando supo que debía hablar con María. Sabía que no sería fácil, que el perdón no era algo inmediato ni garantizado, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para reparar el daño que había causado. Cuando llegó a casa, encontró a María sentada en la sala, sumida en sus pensamientos. Daniel se arrodilló frente a ella y, con humildad, le expresó el dolor que sentía por su traición. Le habló de su arrepentimiento, de sus conversaciones con el pastor y de su compromiso de cambiar. Las lágrimas resbalaron por su rostro mientras le pedía una oportunidad para demostrarle que aún había bondad y amor en su corazón. María lo escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y compasión. Ella no respondió de inmediato, pero en su mirada había una pequeña chispa de esperanza, una posibilidad de que, con el tiempo y el esfuerzo, las heridas pudieran sanar. A partir de ese día, Daniel comenzó un proceso de sanación. Se dedicó a fortalecer su relación con Dios, se involucró en actividades de la iglesia y, poco a poco, intentó reconstruir la confianza de su familia. Aunque el camino era arduo, cada paso que daba lo acercaba un poco más a la paz interior que tanto anhelaba. Sabía que la redención no era un destino, sino un viaje, y estaba dispuesto a recorrerlo con fe y humildad. Cada noche, en la tranquilidad de su hogar, Daniel oraba a Dios, agradeciéndole por la oportunidad de redimirse y pidiéndole la fortaleza para seguir adelante. Había comprendido que el verdadero perdón solo podía venir de lo alto, y que, al reconocer su error y dedicarse a la renovación, estaba dando el primer paso hacia el hombre que Dios quería que fuera. Con el corazón abatido y la esperanza apenas titilante, Daniel decidió acudir a su viejo amigo y pastor, el reverendo Samuel. Desde hacía años, Samuel había sido su guía espiritual, un hombre de sabiduría y paciencia que siempre había sabido aconsejarlo en los momentos difíciles.
Era un miércoles por la tarde cuando Daniel llegó a la iglesia, sumido en sus pensamientos y con los hombros encorvados bajo el peso de su culpa. La quietud del lugar, la suave luz que atravesaba los vitrales y la atmósfera de paz le recordaron todo lo que había perdido en su vida. Al verlo entrar, Samuel notó de inmediato la tensión en el rostro de Daniel. Sin preguntar nada, lo invitó a sentarse y escuchó en silencio mientras Daniel, con voz temblorosa, confesaba la historia de su caída. La atracción por Ana, la traición a su esposa, el dolor y el vacío que ahora lo carcomían por dentro. Cada palabra que salía de su boca era una mezcla de arrepentimiento y súplica, y al terminar, sintió un extraño alivio, como si hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo cargando en silencio. Samuel, tras escuchar cada detalle, se mantuvo en silencio por un momento, y luego, con una mirada comprensiva, citó el versículo que Daniel necesitaba recordar. Hebreos 13, 4. El matrimonio es honroso en todos, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquellas palabras, conocidas pero profundamente impactantes, se sintieron como una sentencia y, al mismo tiempo, como una invitación al cambio. Samuel le recordó que Dios era justo, pero también misericordioso, y que el juicio no era sinónimo de condena, sino de una oportunidad para elegir el arrepentimiento y la restauración. Daniel, Dios te ha dado un propósito, dijo el pastor, mirándolo a los ojos. Tu caída no define quién eres. Eres hijo de Dios, y aunque has cometido un error, la puerta de su misericordia sigue abierta. Pero debes ser sincero, no solo con Él, sino también contigo mismo y con María. Las palabras de Samuel tocaron algo profundo en el alma de Daniel. Por primera vez en meses, sintió que el perdón era posible. Entendió que su arrepentimiento debía ir más allá de las palabras y manifestarse en acciones que demostrasen su compromiso por redimirse. Tenía que trabajar en su corazón, en su carácter y en su fe para reencontrarse con el hombre que solía ser. A lo largo de los días siguientes, Daniel comenzó a poner en práctica este consejo. Empezó asistiendo a la iglesia con más frecuencia, participando en los servicios y orando en silencio. Cada oración era una súplica de perdón, una petición de fuerza para superar la oscuridad de la lujuria que lo había controlado durante tanto tiempo. El cambio no fue inmediato. Había días en los que la culpa lo devoraba y otros en los que las memorias de su traición lo acechaban. Pero en cada instante de debilidad, recordaba las palabras de Samuel y el poder del arrepentimiento sincero. Un domingo por la mañana, mientras oraba solo en la iglesia, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Fue entonces cuando supo que debía hablar con María. Sabía que no sería fácil, que el perdón no era algo inmediato ni garantizado, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para reparar el daño que había causado. Cuando llegó a casa, encontró a María sentada en la sala, sumida en sus pensamientos. Daniel se arrodilló frente a ella y, con humildad, le expresó el dolor que sentía por su traición. Le habló de su arrepentimiento, de sus conversaciones con el pastor y de su compromiso de cambiar. Las lágrimas resbalaron por su rostro mientras le pedía una oportunidad para demostrarle que aún había bondad y amor en su corazón. María lo escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y compasión. Ella no respondió de inmediato, pero en su mirada había una pequeña chispa de esperanza, una posibilidad de que, con el tiempo y el esfuerzo, las heridas pudieran sanar. A partir de ese día, Daniel comenzó un proceso de sanación. Se dedicó a fortalecer su relación con Dios, se involucró en actividades de la iglesia y, poco a poco, intentó reconstruir la confianza de su familia. Aunque el camino era arduo, cada paso que daba lo acercaba un poco más a la paz interior que tanto anhelaba. Sabía que la redención no era un destino, sino un viaje, y estaba dispuesto a recorrerlo con fe y humildad. Cada noche, en la tranquilidad de su hogar, Daniel oraba a Dios, agradeciéndole por la oportunidad de redimirse y pidiéndole la fortaleza para seguir adelante. Había comprendido que el verdadero perdón solo podía venir de lo alto, y que, al reconocer su error y dedicarse a la renovación, estaba dando el primer paso hacia el hombre que Dios quería que fuera.
Querido amigo, has llegado hasta aquí, y eso no es coincidencia. Este es un mensaje que puede transformar tu vida si decides abrir tu corazón. Porque, como Daniel, todos enfrentamos momentos en los que sentimos el peso de nuestros errores y necesitamos una guía para encontrar paz y perdón. Te invito a acompañarnos hasta el final, donde juntos haremos una oración poderosa, un puente entre tu espíritu y la misericordia divina, que puede traer consuelo y fortaleza. Ahora, visualiza esta historia, porque aunque habla de Daniel, puede reflejar la vida de cualquiera de nosotros. La vida de Daniel comenzaba a mostrar destellos de esperanza, aunque el camino aún era incierto y su alma luchaba por superar la vergüenza y el dolor. Había confesado su traición a María y había encontrado una pequeña chispa de compasión en sus ojos. Sin embargo, su corazón sabía que aquel instante no era el final, sino el comienzo de una prueba de fe, amor y humildad. Los días que siguieron fueron una combinación de esfuerzos por reconciliarse consigo mismo, con María y con Dios. Daniel se volcó hacia su fe de una manera que nunca había experimentado antes. Cada día, buscaba la guía divina en las Escrituras, especialmente en aquellas palabras de Hebreos que resonaban en su interior, recordándole tanto la seriedad de sus acciones como la promesa de redención. Una noche, durante uno de sus momentos de oración, Daniel sintió una inspiración profunda y decidió escribir una carta para María. No era una carta común, sino una especie de diario en el que relataba cada uno de sus pensamientos, miedos y promesas. Deseaba que ella pudiera ver su sinceridad y entender cuánto lamentaba el daño que había causado. En sus palabras, dejaba entrever la angustia de su alma y la promesa de convertirse en un hombre mejor. Aquella carta fue un acto de valentía, pues sabía que expresar sus pensamientos más oscuros era necesario para su transformación. Entregó la carta a María una noche en la que ambos compartieron un silencio cargado de emociones. La dejó sobre la mesa y le pidió que la leyera cuando se sintiera preparada, sin prisa y sin expectativas. Con el paso de las semanas, Daniel se adentró más en su compromiso con la comunidad y la iglesia. Participaba en actividades de servicio, ayudando a quienes estaban en situación de necesidad. Samuel, su pastor y amigo, lo alentaba en cada paso, recordándole que el perdón no solo se buscaba a través de palabras, sino en la dedicación hacia los demás. Un domingo por la mañana, tras finalizar un servicio, Samuel se acercó a él y le propuso una tarea especial: visitar a los enfermos del hospital local. Al principio, Daniel sintió miedo y dudas, pensando que aún no estaba listo para ayudar a otros cuando él mismo cargaba con tanto. Pero Samuel lo miró con una mezcla de bondad y firmeza, y le dijo: Daniel, el amor de Dios se manifiesta en la ayuda al prójimo. Cada acto de bondad es una oportunidad de sanar nuestras propias heridas. Hoy tienes la oportunidad de redimirte, de hacer el bien y de dar el primer paso para sentir el perdón en tu propio corazón. Impulsado por las palabras de Samuel, Daniel aceptó el desafío y comenzó a visitar a los enfermos cada semana. En aquellos rostros marcados por el sufrimiento, encontró el reflejo de su propia lucha, y con cada palabra de consuelo que ofrecía, sentía que sus propias heridas iban sanando. El contacto con el dolor ajeno y la humildad de aquellos que enfrentaban sus batallas lo transformaron de una manera inesperada. Querido amigo, cada paso en este camino de Daniel es una enseñanza sobre el perdón y la transformación. Como él, nosotros también podemos encontrar en la fe y en la ayuda a los demás una forma de restaurar nuestro espíritu. Quédate con nosotros en esta historia, y al final, juntos elevaremos una oración para fortalecer nuestro propósito y pedir la luz del perdón. Querido amigo, la transformación de Daniel es una muestra de que el perdón requiere tiempo, esfuerzo y un compromiso sincero de cambio. Al seguir su camino, vemos cómo las pruebas en la vida nos pueden llevar al crecimiento, y es en medio de esas pruebas que también podemos encontrar el amor y la gracia que necesitamos. Acompáñanos en este siguiente capítulo, donde la promesa de un corazón renovado empieza a tomar forma. Mientras Daniel continuaba sus visitas semanales al hospital, su espíritu empezaba a sanarse de una manera que nunca había imaginado. Con cada encuentro,
sentía que las palabras de Samuel cobraban más sentido. La verdadera redención no solo era encontrar el perdón, sino también ofrecer a otros el consuelo que él tanto anhelaba. En cada conversación con los pacientes, cada sonrisa y cada oración que compartía, Daniel sentía que Dios trabajaba en su corazón, enseñándole lecciones de compasión y humildad. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no era sencillo. Había días en los que la culpa volvía a asomar, amenazando con quebrantar la paz que poco a poco construía. María, aunque reconocía los esfuerzos de Daniel, todavía guardaba heridas profundas. Su relación avanzaba lentamente, marcada por un delicado equilibrio entre el dolor y la esperanza. Ella no le aseguraba un perdón inmediato. Solo el tiempo y los actos de Daniel podrían probar que su arrepentimiento era real. Una tarde, mientras regresaba a casa después de una visita al hospital, Daniel sintió un impulso de detenerse en la iglesia. Necesitaba un espacio de silencio, un refugio en medio de su lucha interna. Entró y se arrodilló frente al altar, dejando que sus pensamientos fluyeran en una oración silenciosa. Dios mío, sé que he fallado y que aún no soy digno de tu misericordia, susurró con voz entrecortada. Pero te pido fortaleza para continuar, para mostrar a quienes he herido que en mi corazón existe el deseo sincero de cambiar. Mientras permanecía arrodillado, sintió una presencia cálida a su lado. Era Samuel, quien lo había visto entrar. Sin decir palabra, el pastor colocó una mano sobre su hombro y, juntos, compartieron un momento de paz. En silencio, Samuel comenzó una oración en la que pidió por la renovación del espíritu de Daniel, por la restauración de su relación con María y por la sanación de todas las heridas del pasado. Aquella oración marcó un antes y un después para Daniel. Fue como si un peso se hubiera aligerado, como si finalmente hubiera soltado las cadenas de su propio juicio. Entendió que el perdón no siempre era un punto de llegada, sino un camino que debía recorrer cada día, con humildad y paciencia. Querido amigo, el camino de Daniel es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias vidas. Nos recuerda que el perdón es tanto un acto de amor hacia nosotros mismos como una entrega a quienes hemos herido. Quédate con nosotros mientras Daniel continúa este viaje, y juntos encontraremos la fuerza en la oración final que traerá paz y restauración a nuestros corazones. Querido amigo, este camino de sanación nos recuerda que, aunque difícil, el perdón es una semilla que crece con la fe y el esfuerzo constante. En este capítulo, veremos cómo Daniel enfrenta una prueba decisiva, una encrucijada que le enseñará sobre la humildad, la paciencia y el poder del verdadero arrepentimiento. Sigue con nosotros, pues al final de esta historia elevaremos juntos una oración que traerá paz y guía a nuestras propias vidas. El tiempo pasaba, y Daniel se encontraba cada vez más comprometido con su proceso de transformación. La relación con María continuaba siendo un territorio delicado y lleno de incertidumbre. Ella lo veía esforzarse, pero los recuerdos de la traición todavía pesaban en su corazón. Daniel sabía que debía ganarse su confianza día a día, y aunque en ocasiones el dolor de sus propios errores lo asfixiaba, encontró consuelo en la pequeña esperanza de redención que poco a poco se abría ante él. Una noche, mientras cenaban en silencio, Daniel sintió el impulso de romper la quietud y compartir un pensamiento que había rondado su mente. María, comenzó, con voz tranquila, sé que el perdón no se logra en un solo acto y que mis palabras pueden parecer insuficientes. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a ser paciente, a esperar todo el tiempo que necesites. Mi compromiso contigo y con Dios es sincero. No pretendo apresurar nada, pero quiero que sepas que haré todo lo que esté a mi alcance para reparar el daño. María lo escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. Las palabras de Daniel no disiparon de inmediato sus dudas, pero algo en su interior comenzó a abrirse. Sabía que la sinceridad de él era real, y aunque no se sentía lista para ofrecerle el perdón que él deseaba, comenzó a ver en sus actos una intención genuina de cambiar. Aquel momento fue una señal para Daniel, una pequeña confirmación de que sus esfuerzos no eran en vano. Empezó a dedicarse más intensamente a su relación con Dios,
buscando en la oración la guía para transformar cada aspecto de su vida. Pasaba más tiempo en la iglesia y, con la ayuda de Samuel, exploraba nuevas formas de vivir una fe activa, participando en tareas comunitarias y ayudando a aquellos que, como él, buscaban un camino de redención. Durante uno de esos días en el hospital, conoció a don Jorge, un anciano sabio y amable que estaba enfermo. Con el tiempo, Daniel y él entablaron una amistad profunda, y en una de sus conversaciones, Jorge le compartió una lección que marcaría profundamente su proceso de cambio. «Hijo, todos tenemos sombras, errores que queremos olvidar», le dijo don Jorge, mirándolo a los ojos con una calma inspiradora. Pero el verdadero cambio ocurre cuando entendemos que no somos solo nuestros errores. Cuando vivimos en el amor y en el servicio, cada día que pasa es una oportunidad para ser mejores. Y créeme, a veces el perdón más difícil es el que debemos darnos a nosotros mismos. Las palabras de Jorge resonaron en el alma de Daniel, pues sabía que gran parte de su lucha también era consigo mismo. La culpa y la vergüenza eran sombras que él mismo había permitido que lo consumieran, pero entendía que, para poder seguir adelante, debía aprender a perdonarse. Con este nuevo entendimiento, regresó a casa aquella noche sintiéndose diferente, como si una parte de su carga hubiera desaparecido. En su oración, pidió a Dios no solo el perdón de María, sino también la fuerza para aceptarse y ver más allá de sus errores. Sabía que esta prueba de fe y paciencia no era fácil, pero entendía que el perdón y la paz interior debían empezar en su propio corazón. Querido amigo, el viaje de Daniel nos recuerda que el camino hacia el perdón empieza dentro de nosotros mismos. Con cada paso que da, Daniel aprende que la reconciliación es tanto un acto de humildad como de fortaleza. Acompáñanos en este último tramo de su historia, donde juntos elevaremos una oración final para cerrar este viaje de redención, pidiendo por la paz y el amor que todos buscamos. Querido amigo, hemos llegado al momento en el que Daniel se enfrenta al verdadero desafío de su camino. Aceptar el perdón como un proceso que exige paciencia, humildad y, sobre todo, la disposición a reconciliarse con los demás y consigo mismo. Este último capítulo es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida, a abrirnos a la posibilidad de sanar y a descubrir la paz que solo llega al final de un camino arduo, pero lleno de propósito. Con los días, el vínculo entre Daniel y María comenzó a mostrar señales de una lenta, pero genuina sanación. Aún no hablaban abiertamente de perdón, pero sus gestos y miradas ya no estaban cargados de la misma tensión. La presencia de Daniel en casa, su disposición a escuchar y a respetar el espacio que María necesitaba, se habían convertido en un bálsamo silencioso para ambos. Fue una mañana fría, mientras desayunaban en silencio, cuando María, inesperadamente, rompió el silencio. «He leído tu carta muchas veces», le dijo, con una voz calmada y serena. «No te voy a decir que no duele, aún me duele profundamente, pero quiero que sepas que creo en tu cambio, en el hombre que veo esforzarse cada día. Tal vez aún no puedo decir que te he perdonado completamente, pero siento que estoy en camino de hacerlo». Daniel sintió que una carga se aligeraba en su pecho y, con un nudo en la garganta, le agradeció, sin forzar las palabras. Sabía que aquel pequeño paso era una respuesta a sus oraciones, una señal de que, aunque frágil, la esperanza de reconstruir su vida y su familia estaba floreciendo. Después de aquella conversación, la relación de ambos comenzó a fortalecerse. Daniel continuó con su dedicación a la iglesia y sus visitas al hospital, donde cada encuentro con los pacientes era una oportunidad de reafirmar su compromiso con el cambio. Cada palabra de aliento y cada acto de bondad eran una expresión de su redención. Samuel, quien había sido testigo de cada paso en el camino de Daniel, le ofreció una última pieza de consejo. En uno de sus momentos de oración, le dijo: «Daniel, el perdón es un regalo divino, pero también es una responsabilidad. No es solo un alivio para quien lo recibe, sino un pacto para vivir en la verdad y en el amor. La paz que buscas no es algo que te será entregado de inmediato, sino algo que deberás mantener con cada elección que hagas.
Daniel agradeció a Samuel y entendió que su camino no terminaba aquí. Su vida sería, de ahora en adelante, un reflejo de su transformación, una dedicación a la verdad y al amor en todas sus formas. Había aprendido que el perdón no era un destino, sino una forma de vivir, y que, mientras mantuviera su fe y su compromiso, la reconciliación sería posible. Querido amigo, como te prometí al inicio, hemos llegado juntos a este momento de reflexión y paz. Hoy, te invito a unirte en esta oración, pidiendo a Dios la fuerza y la luz para sanar nuestro corazón, como lo ha hecho Daniel. Señor, hoy vengo ante ti con humildad, reconociendo mis errores y mis debilidades. Te pido que me llenes de tu misericordia y me des la fortaleza para sanar, para perdonar y para vivir en el amor. Guía mis pasos y hazme un instrumento de tu paz. Así como has mostrado a Daniel el poder del arrepentimiento sincero, te pido que llenes mi vida con esa misma esperanza y propósito. Ayúdame a reconciliarme conmigo mismo, a perdonar a los demás y a vivir en tu verdad cada día. Amén. Querido amigo, espero que esta historia haya traído consuelo y reflexión a tu vida, recordándote que el perdón es un viaje personal y espiritual. Que este mensaje te acompañe y que siempre encuentres en la fe y en el amor la paz que tanto anhelas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda que siempre estás a tiempo de empezar de nuevo. Querido amigo, tras este largo viaje, es momento de reflexionar sobre las lecciones que la historia de Daniel ha dejado en cada uno de nosotros. Nos recuerda que la búsqueda del perdón es una travesía íntima y continua, y que la transformación real sucede cuando elegimos vivir en el amor, la fe y la sinceridad. Ahora, acompañemos a Daniel en este nuevo amanecer, en el que su vida, renovada, nos inspira a todos a abrazar nuestras propias oportunidades de cambio. Los meses que siguieron marcaron un cambio profundo en la vida de Daniel y María. Su relación, antes herida y frágil, comenzó a reconstruirse desde un lugar de respeto, paciencia y amor renovado. Aunque la sombra del pasado aún estaba presente, ambos la enfrentaban juntos, conscientes de que la redención no era una restauración automática, sino una serie de elecciones diarias. Daniel se dedicó a vivir su vida con una sinceridad que nunca antes había experimentado. Su servicio en la iglesia y las visitas al hospital continuaron, ahora como un compromiso permanente. Aquellos a quienes ayudaba no solo veían en él a un voluntario, sino a un hombre que había aprendido de su propio dolor y que, desde ese aprendizaje, ofrecía palabras de consuelo y comprensión. Don Jorge, el anciano que se había convertido en su amigo, le recordaba constantemente que cada acto de bondad era una forma de redimir su pasado y dar sentido a su futuro. Una mañana, mientras ambos trabajaban en la iglesia, Samuel se acercó a Daniel y le entregó una pequeña cruz de madera. Esta cruz representa el peso que llevaste y el camino que decidiste recorrer, le dijo Samuel con una sonrisa cálida. Que te recuerde cada día que tu historia puede ser la inspiración para otros, una prueba de que la reconciliación es posible para quienes realmente buscan el perdón. Daniel aceptó la cruz, emocionado y agradecido, y la guardó en su bolsillo como un símbolo de su viaje y de las promesas que ahora guiaban su vida. Con el paso del tiempo, la confianza entre Daniel y María creció, y aunque el recuerdo de la traición nunca desaparecería por completo, ambos encontraron una paz que les permitía mirar hacia adelante. Sabían que el verdadero perdón no se encontraba en olvidar el pasado, sino en construir juntos un presente en el que ambos fueran mejores personas. Querido amigo, esta historia es una invitación a ver que siempre hay un nuevo amanecer para aquellos que buscan vivir en la verdad, el amor y el perdón. Si hay heridas en tu vida, no las cargues en silencio. Permite que este viaje de Daniel te inspire a buscar la reconciliación y la paz que Dios puede darte. Que la cruz que él lleva sea también tu recordatorio de que el perdón, aunque desafiante, es el sendero que nos libera y nos transforma. Que cada día encuentres en tu corazón el coraje para reconciliarte con tu historia y abrirte a un futuro lleno de paz y amor. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Que Dios ilumine siempre tu camino. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal.
Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.